Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Familia Centicity, me es un gusto poder compartir con ustedes esta meditación. Mi nombre es la pastora Maritza Ganosa del Centicity Perú. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es cristianos tibios. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 16, que nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una de las maneras más simples de poder asegurarnos de determinar el estado de salud de una persona es tomando su temperatura. Si usted alguna vez fue un paciente de un hospital y cuando fue por primera vez fue admitido dentro del hospital, lo primero que te toman es la temperatura, todo lo que es los signos vitales, o sea, la temperatura, la presión y todo. Pero vamos viendo lo que es la temperatura. Entonces van a ver si es que tú estás con una temperatura alta o estás con una temperatura normal. Entonces, haciendo lo que es, pongamos, lo que es los signos vitales, uno no puede sale del hospital si todavía tiene la fiebre alta. Y muchas veces, cuando yo tengo la fiebre alta, es porque eso nos indica que, o sea, es una indicación que el organismo está andando mal. Puede haber una infección o puede haber algo que esté llevando a que ocasione esa fiebre. Entonces, en la vida espiritual, lo que nos habla, lo que es Apocalipsis, lo que acabamos de leer, y que fueron dichas en Cristo resucitado a la iglesia de la Odisea, demuestra lo mismo cuando sucede un sentido espiritual. Es decir, la temperatura espiritual es una indicación de salud espiritual, de cómo tú estás espiritualmente. Si nosotros prestamos atención a la temperatura de nuestros cuerpos para determinar nuestra condición física, ¿cuánto más deberíamos poner nuestra atención a nuestra temperatura espiritual? Este mensaje, a lo que nos habla en cuanto a la iglesia de la Odisea, nos ofrece la oportunidad para hacerlo. Escuchemos lo que dice Cristo, que era la temperatura espiritual de la iglesia en el primer ciclo. Les dijo: no son calientes ni fríos, sino tibios. Entonces hoy día el Señor te está diciendo: ¿cómo estás hoy día espiritualmente? ¿Estás frío? ¿Estás caliente o estás tibio? Entonces, el Señor usa estas fuertes palabras, estas fuertes expresiones, y aún a nosotros, en lo que nos habla en Apocalipsis, nos dice, lo que nos habla en el Nuevo Testamento, nos dice cómo tú estás andando. Pero mira lo que el Señor nos dice allá al final de este versículo, dice: pero cuanto eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta carta nos demuestra un estado espiritual en cuanto a lo que les hablaba la iglesia de la Odisea, que estaba en una condición espiritual realmente con un diagnóstico muy bajo, el cual nos ofrece una prescripción para su cura. O sea, te está diciendo: yo tengo la cura, pero quiero que tú dispongas tu corazón para ese tratamiento. Considerando lo que nos habla en el primer diagnóstico el Señor en lo que es la condición de la iglesia de la Odisea, dice: no se olviden que este diagnóstico tiene un valor histórico, porque lo que el Señor dijo a la iglesia de la Odisea en el primer siglo, se lo ha dicho a la iglesia de cada generación. O sea, también te ha dicho a ti, y te dice también a la iglesia de hoy, o sea, a ti. Y eso lo vemos en las palabras finales en su mensaje. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿cuánto realmente está agudizado tu oído para escuchar la voz del Señor? ¿Cuánto realmente tú estás dispuesto a escuchar esa voz para que tú realmente veas cómo estás tú, cómo estás caminando? ¿Te estás enfriando? ¿Estás tibio? ¿Cómo estás caminando en este tiempo? Y veamos entonces lo que en Cristo nos quiere decir a la iglesia de hoy, no solo como nuestro cuerpo, sino también como cristianos individuales, por cuanto ellos,
como la congregación puede estar en condición de tibieza espiritual. Para poder entender de cómo se aplica en nuestras vidas, tenemos que ver, pongamos, lo que es la diferencia que hay entre Cristo, que decía acerca de la temperatura espiritual de los miembros de la iglesia de la Odisea, y lo que ellos pensaban que era en su propia condición espiritual. Hay una realidad que podemos ver en nuestra propia condición, en nuestra actualidad. Muchas personas se muestran renuentes ir muchas veces al doctor, y muchas veces cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? Yo estoy bien, no estoy tranquila, yo estoy bien. Pero ya cuando quieren ir al doctor, ya muchas veces es demasiado tarde. Entonces, nosotros tenemos que ir a diario con ese médico que es Cristo. Y lo mismo sucede con nosotros. Las personas que están en la congregación tienen su propia idea de salud espiritual. Mira lo que ellos mismos pensaban en lo que nos dice en Apocalipsis 3:17. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero esto es lo que Cristo dice acerca de su condición espiritual. Mira lo que te dice Cristo en lo que es Apocalipsis 3:17b. Y no sabes que tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es un verdadero diagnóstico. Aquí en la iglesia, que pensaban que estaban bien espiritualmente, o muchas veces nosotros pensamos que estamos bien espiritualmente, hacía alarde de su fuerza y de su condición. Pero lo verdadero es que su estado era deplorable, y ellos eran fríos, no eran ni fríos ni eran calientes, sino que estaban tibios. Esto significa que solamente los cristianos nominales, es decir, que profesan y creen en Cristo, muchos eran incluso bautizados y se llamaban a sí mismos en la iglesia cristiana, pero no tenían de la gracia y de los frutos del verdadero creyente. O sea, no andaban con ese fruto agradable, que todo lo que nos da el Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿no? Entonces, no tenía nada de Cristo ni al Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo en Apocalipsis 3:15, ojalá fueses frío o caliente, ojalá. Eso no significaba que quería que fueran espiritualmente fríos. Lo que quería que ellos entendieran que el estado de tibieza espiritual es más peligroso que si ellos fueran totalmente fríos al Evangelio. La palabra frío aquí se refiere a aquellos que no pertenecen a la iglesia y que los inversos, que no conocen al Señor, y los incrédulos. Es más fácil para las personas que no tienen salvación convertirse en Cristo, que los cristianos nominales se convierten en verdaderos cristianos. Entonces, muchas veces los que son tibios, muchas veces nos cuesta volver a pegarnos más al Señor si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Algunos podrían preguntarse cómo es posible que esta iglesia fundada por los apóstoles, probablemente Pablo, Juan, estuvieran tan miserables en condición espiritual. Habían perdido el entusiasmo, habían perdido su fervor y sus cualidades espirituales. ¿Y cómo estás tú? ¿Has perdido lo que es el entusiasmo en cuanto a la palabra, en cuanto al fervor de buscar, de seguirle, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta es dada a la carta de la iglesia, de envidiada a la iglesia de la Odisea. La condición espiritual de esta iglesia era deplorable, porque habían tomado el carácter del medio ambiente social, del político, de la ciudad donde estaban situadas, y en vez de tomarla al Señor, la ciudad de la Odisea era una ciudad más rica del mismo Antiguo Testamento. Entonces, es decir, frecuentemente en los libros de la historia y la literatura veían que tenían una riqueza, ¿no? Cuando la ciudad sufrió muchos daños, después de un terremoto, hubo un primer ciclo, rehusó la ayuda de Roma que le ofrecía y fue reconstruida totalmente con la capital local. Materialmente ellos no tenían necesidad de nada. Eran tan ricos que pensaban que no tenían ni siquiera necesidad de Dios. Entonces hay veces pensamos que no tenemos necesidad de Dios, que nosotros hacemos las cosas solamente por nuestro propio yo, por nuestra propia manera de pensar y sentir. Yo tengo este título porque yo estudié, porque yo hice esto, porque yo lo logré por mis fuerzas. Eso es muchas veces estar tibio espiritualmente. Vivían muchas veces para el dinero. O sea, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Estás viviendo para el dinero?
Las cosas terrenales habían usurpado sus corazones del lugar y que le pertenecían únicamente al Dios invisible eterno. ¿Cómo está realmente en tu corazón? Está usurpando el medio ambiente, está usurpando el mundo en tu vida. ¿Cómo estás andando tú? Las riquezas que habían ambicionado, que habían obtenido, pero su mundana prosperidad había perdido toda la riqueza espiritual, porque eran tibios. Muchas veces queremos lograr muchas cosas económicamente y perdemos la visión de lo que es el buscar de Dios. Entonces, en el Salmo 62:10 dice, si se aumentaran las riquezas, no pongas el corazón en ellas. O sea, si tú aumentas tus riquezas, no pongas tu corazón en esas riquezas. Pon más bien tu mirada al Señor, pon tu corazón a Él, dispón tu corazón a Él y aprende a caminar. Y muchas veces tenemos el corazón duro porque tenemos cosas guardadas y no dejamos que Dios a través del Espíritu Santo sane nuestro corazón. Mira que ahorita estamos en los últimos tiempos y en estos últimos tiempos el Señor nos tiene que encontrar alabando, buscando, predicando, evangelizando, leyendo su palabra. Así como las vírgenes que tenían la lámpara encendida, así tienes que estar tú. No tienes, imagínate que venga el Señor Jesús por segunda vez y te encuentre tibio. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de buscar de Dios? Perdemos el entusiasmo de orar porque es que Dios no nos contestó algunas respuestas en nuestro corazón, o porque no hemos logrado, porque no hemos visto que hemos sanado algunas enfermedades. Entonces, pero Jesucristo es el médico de médicos y el doctor de doctores. Él no deja no nos deja con el diagnóstico, o sea, te dice lo que tú tienes, pero también te da la cura a través del Espíritu Santo, te cura todo lo que realmente está dañando tu corazón para que voltees su mirada a Él. Entonces el remedio prescrito por el Señor nos dice, por tanto, yo te aconsejo que ni compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos en colirio para que lo veas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir en primer punto? Es decir, que el oro recuerda el interés que ellos tenían por la riqueza. Lo que ellos querían que ellos supieran que es la riqueza material, tienen muchas limitaciones. Nunca trae la felicidad las riquezas, no cura la soledad, no compra, pongamos, que tú te sanes de una enfermedad. Entonces Jesucristo hoy te dice, tu fe viva y verdadera tiene que estar en Él. La segunda parte nos dice que en vez de las prendas de lana eran famosas en la ciudad, lo que realmente necesitaban era vestirse de esas verdaderas prendas llenas del Espíritu Santo, que no descubra la desnudez del hombre, la desnudez de su pecado, o sea, cuánto muchas veces pecamos. La perfecta justicia de Jesucristo, la profecía de Isaías dijo, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Por eso que la única vestidura que cubre la desnudez de nuestro pecado es la perfecta justicia de Jesucristo, imputada en la justificación e impartida por la santificación. Y en tercera parte dice, Jesucristo nos dice, compra con él colirio para sus ojos. La Odisea era una ciudad famosa por los descubrimientos médicos. Tenían ungüentos para ayudar a restaurar la visión. Sin embargo, los miembros de esta iglesia realmente necesitaban el ungüento que abriera los ojos a una condición espiritual. Ellos no sabían que la verdadera desventurados, miserables, pobres y ciegos y desnudos, por tanto necesitaban ese ungüento especial que tenían que comprar con Cristo y que les permitiera ver su verdadera condición espiritual, que era la persona del Espíritu Santo. Solo Él podría traer la convicción del pecado a sus corazones, solo que podía capacitarnos para abandonar su obsesión por las riquezas y solo podía convencerlos de su necesidad en Cristo. Entonces, vamos a resumir un poco lo que podemos comprar en Cristo, todas estas cosas. El oro refinado de fuego es una fe viva y verdadera en Jesucristo. Vestiduras blancas, la perfecta justicia de Jesucristo, y colirio para nuestros ojos, la persona del Espíritu Santo. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿O estás tibio? Entonces, en este tiempo
Vamos a orar y decirle: Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego todo mi alma, te entrego mis pensamientos. Y realmente, Señor, en este tiempo estoy fría, estoy tibia, más que nada tibia, Señor, es porque he perdido el entusiasmo de buscarte, he perdido el entusiasmo de predicar tu palabra, he perdido muchas cosas, Señor. Ahora vengo delante de tu presencia, Señor, para que tú me llenes de tu amor, de tu fruto, de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría, para que me des la paz que yo necesito en este tiempo, pero sobre todo el enamorarme de ti cada día y ponerte siempre en primer lugar. Que mis ojos solamente te miren a ti, Señor, que mis oídos solamente escuchen tu voz y mi corazón siempre que aprenda a tener un corazón obediente para buscarte y para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos das en este día. Bendice a cada uno, Señor, y prospéralos en su caminar diario. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo especial desde el Perú, un besito para cada uno y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Meditaciones teoterápicas.